Falta una semana para que se sepa quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Las elecciones se van a realizar el 5 de noviembre próximo y la competencia entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump sigue codo a codo. Quien gane va a hacerlo por un margen muy pequeño y es muy probable que vaya a tener mucho más peso que antes el voto latino. ¿Por qué? Porque es la minoría más numerosa y grande que hay hoy en los Estados Unidos. De los 65 millones de latinos que viven en Estados Unidos, 36 están habilitados para participar en estas presidenciales. Son el grupo racial y étnico con mayor crecimiento desde las últimas elecciones de hace 4 años, ya que cada año alrededor de 1.4 millones de hispanos obtienen el derecho a votar. El voto latino es cada vez más importante, pesa más, y por ello se ha convertido en estas elecciones en un foco que se mira y que muchos medios están auscultando, porque es un voto muy heterogéneo y que se concentra principalmente en los estados de California, Texas, Nevada, Florida, Nueva York, Pensilvania y Arizona. Tradicionalmente, los ciudadanos de origen latino en épocas anteriores votaban sobre todo demócrata, como por ejemplo sucedía en la Florida. Pero en los últimos años, el voto republicano ha ido aumentando dentro de los latinos, sobre todo desde que Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos y se ganó por su discurso a una gran parte de ese electorado. Y según un estudio reciente del New York Times, el apoyo de los latinos hacia el Partido Republicano ha crecido sobre todo en los hombres, que son los que más han caído seducidos por la doctrina de Donald Trump, que se resume muy bien en MAGA, Make America Great Again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. El voto latino obviamente es producto de la reciente migración de latinoamericanos hacia ese país. Además de los dominicanos, que son una población muy importante en los Estados Unidos, están los puertorriqueños que, a pesar de que forman parte de los Estados Unidos, han generado una migración interna. Pero también están los mexicanos, los centroamericanos y desde luego los colombianos. Para no hablar de que también hoy hay muchos argentinos que están llegando a los Estados Unidos. Teniendo en cuenta el poder que tienen hoy los latinos y lo heterogéneo que resulta realmente entender cuál es su idiosincrasia política, un grupo de grandes periodistas de Radio Ambulante Estudios, la casa productora de 3 podcasts que todos escuchamos aquí en A Fondo, Radio Ambulante, El Hilo y Central, decidieron iniciar hace un mes una nueva serie de podcasts titulada El Péndulo, con el fin de explicar el rol crucial del voto latino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto es El Péndulo, el voto latino desde 5 estados que decidirán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un podcast de Noticias Telemundo y Radio Ambulante Estudios. A que todo el mundo nos quejamos. Esta serie, El Péndulo, es coproducida con Noticias Telemundo. Nuestro invitado de hoy es Daniel Alarcón, escritor
y productor del programa de radio de crónicas latinoamericanas de Radio Ambulante, un proyecto del cual es cofundador. Daniel, además de estar ahí al frente de Radio Ambulante y de haber formado parte de los periodistas que hicieron la serie El Péndulo, es un escritor muy reconocido en América Latina. Ha escrito varias novelas. Una de ellas, la novela Radio Ciudad Perdida, recibió el Premio de Literatura Internacional en 2009 y es considerado como uno de los mejores escritores jóvenes de Estados Unidos por revistas tan prestigiosas como The New Yorker y Granta. Además, es editor asociado de una revista peruana que queremos mucho aquí en A Fondo, que es Etiqueta Negra. Y por si esto fuera poco, pues también es productor ejecutivo de Radio Ambulante. Y no tenemos que presentarles a ustedes qué es Radio Ambulante, que es un programa de radio que cuenta historias latinoamericanas, que además se ha ganado varios premios, entre ellos el premio de Gabriel García Márquez, que da la Fundación GAO. Bienvenido a Fondo, Daniel. Gracias, María Jimena. Estoy muy contento de estar acá para hablar de un poco de esta situación tan complicada que estamos viviendo acá. Ustedes deciden iniciar esta serie para saber qué pasa con el voto latino en un momento donde hay la percepción, según las encuestas, de que ese voto latino está cada vez más echando para la derecha. Se nos hacía, leyendo las encuestas, hablando con gente, que la tendencia de esta comunidad muy diversa era cada vez más hacia la derecha, que había y existe impaciencia con el rendimiento económico de la gestión del presidente Biden y que había pánico entre el Partido Demócrata sobre qué pasaría si es que hay un vuelco masivo o importante, digamos, del voto latino en ciertos estados hacia Donald Trump. Y bueno, es lo que hemos visto. Nos parecía que era y sigue siendo un fenómeno como de manera periodística bastante interesante e importante de cubrir. Daniel, ¿y cuáles fueron los hallazgos? Tengo entendido que ustedes fueron a Pensilvania, a Carolina del Norte, a Florida, Arizona y a Nevada. 5 estados donde obviamente el voto latino va a ser decisorio. Para este podcast hemos ido a Pensilvania, a Carolina del Norte, a Florida, a Arizona y Nevada. Florida es un estado muy único, como tú sabes. Es un estado que se parece más a Latinoamérica que a Estados Unidos, sobre todo en la parte sur, en la zona de Miami, donde hacer campaña del lado que sea implica entender las dinámicas de los países donde viene la gente. O sea, es diferente hacer campaña entre puertorriqueños que hacer campaña entre venezolanos, entre cubanos, entre colombianos. Hay mucha gente que ha llegado a Miami, con su dinero, huyendo de situaciones complicadas en sus países. Es una población que tiende, desde que llegaron los cubanos en los 60, a ser más de derecha. Anticomunismo es algo que se escucha mucho. Kamala Harris es comunista, es algo que se escucha mucho. Y es un mensaje que resuena con cierta población, porque pues, si tú estás saliendo de Venezuela con lo poco que tienes, y alguien te dice fulanita es igualita a Maduro, pues eso cala, ¿no? Entonces quizás Florida es como lo que decimos en inglés the outlier, ¿no? Es un estado muy único y muy diferente al resto de los estados por la población que tiene. Pensilvania es uno de los estados más complicados, considerado como un estado bisagra, y se considera que quien gane en Pensilvania puede llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. En Pensilvania, el voto latino es muy importante. El Péndulo estuvo allá y el propio Daniel Alarcón, tengo entendido, estuvo allá reporteando. ¿Qué encontraste en Pensilvania? Bueno, fuimos a
a una zona del estado que le dicen el Latino Belt, o sea, el cinturón latino, que antes era the Rust Belt, o sea, el cinturón de óxido. Es decir, es una zona postindustrial, un poco económicamente, digamos, hace 20, 25 años ha venido a menos. Una zona donde anteriormente los que vivían allí eran italianos, polacos, irlandeses. Y estas zonas que estaban en decaída económicamente han sido rescatadas en términos demográficos por la llegada de una ola de migrantes latinos. En el pueblo donde yo reporté, es una ciudad pequeña que se llama Hazleton. Los latinos ahora son el 60%. O sea, y eso ha pasado en 20 y tantos años. O sea, ha pasado de la noche a la mañana, rapidísimo. Un cambio tan grande, tan drástico, obviamente no pasa desapercibido. O sea, para los blancos que vivían allí anteriormente, eso fue un cambio que fue difícil de procesar. En el 2006 hubo un alcalde italiano, de origen italiano, en este pueblo, que pasó una de las leyes más racistas que existe, digamos, una ley anti-inmigrante que amenazaba con meter a la cárcel a cualquier persona que alquilaba una habitación a alguien sin documentos. Entonces, esa ley finalmente fue declarada inconstitucional, pero este alcalde republicano, con su retórica anti-inmigrante, era, yo creo, que un precursor al mensaje duro anti-inmigrante que escuchamos hoy del Partido Republicano Nacional, o sea, de Donald Trump. Eso tuvo un efecto interesante, porque por un lado, para cierta generación que estuvo allí, que vivió esos años de mucho racismo explícito hacia los latinos, eso los politizó hacia la izquierda, hacia los demócratas. Para la gente que ha llegado después, que no ha vivido ese racismo, esa discriminación de manera directa, no tienen esa afiliación política con los demócratas. Entonces, si tú eres dominicano, llegas a Hazleton hoy, es muy difícil imaginarte que alguien te pudiera discriminar por ser latino, porque todos son latinos. Es muy difícil imaginar que alguien te pueda discriminar por hablar español, porque tú puedes vivir toda tu vida en Hazleton sin hablar inglés. Entonces, ellos votan por otras razones, con otros motivos, y esos son principalmente, según lo que yo encontré hablando con la gente, y hablamos con muchísima gente, es lo económico. O sea, y alguien me lo dijo así, me dijo, yo no llegué a este país para resolver un problema político, sino un problema económico. Y esa es la frase que viene retumbando en mi cabeza desde que visité Hazleton. O sea, lo que explica la debilidad de la campaña de Kamala en esta comunidad es lo económico. Pero entonces, Daniel, la pregunta es si tú encontraste que este discurso que está haciendo Donald Trump, que es realmente racista contra la migración, hablando como habla de los haitianos, por ejemplo, a quienes señala como los responsables de que se estén comiendo las mascotas de los norteamericanos de bien en los Estados Unidos, está calando, incluso entre los hispanos que ven cómo están de afectados económicamente, que creen que la llegada de nuevos migrantes les va a afectar en materia de trabajo, en materia de oportunidades. Lo nuevo o lo sorprendente para los analistas y la gente que observa es que haya una tendencia, una parte de la población latina que está dispuesta a aceptar Trump y que le cae bien, que le gusta el discurso, etc. Entonces, obviamente la prensa le está poniendo mucha atención hacia ese segmento y ahorita voy a explicar lo que yo entiendo de esa parte de la población. Pero es importante decir y recalcar que muchísima gente latina escucha esas palabras, ese discurso y detesta a Trump. Le parece lo peor, le parece una escoria. O sea, hay mucha gente que lo rechaza 100%. Gente latina, gente blanca, gente judía, gente árabe, gente de todos los países. O sea, es un tipo, cuando decimos que es un señor que polariza, es importante recordar que tiene mucha gente en contra. O sea, la mitad del país está en contra de Donald Trump. Entonces,
¿por qué los latinos van a votar algunos a pesar de estos comentarios anti-inmigrantes, estos comentarios que muchos interpretamos como racistas, xenofóbicos, etc.? ¿Por qué? Uno, porque, y esto lo vi, mucha gente me lo dijo, se intuye, si no te lo dicen directamente, es que esta gente, mucha gente no piensa que cuando Donald Trump habla mal de inmigrantes está hablando de ellos, sino está hablando de otros. No está hablando de mí porque yo trabajo, pago mis impuestos, mando a mis niños al colegio, voy a la iglesia. Entonces no se refiere a mí, se refiere a los demás, ¿no? Eso es uno. Dos, y esto es importante, y esto sí es algo, digamos, político y real, una realidad económica, es que en muchos lugares la inflación ha pegado duro al bolsillo, durísimo. Entonces, los latinos, que principalmente somos, y esto transversalmente, siendo dominicano, puertorriqueño, mexicano, lo que sea, somos gente que trabaja. Entonces, si sube el precio en el supermercado para parar la olla de la familia cada semana, eso afecta directamente y la gente se pregunta, pues, ¿la cosa estaba mejor hace 4 años? Bueno, en algunos casos sí, ¿no? En algunos casos sí. Entonces, esos dos. Y tres, y esto fue algo que yo vi, que yo hablando con gente dominicana, principalmente en Hazleton, es que mira cómo hablan los dominicanos de los haitianos en la isla. En Santo Domingo tú escuchas retórica anti-haitiana que se parece muchísimo a lo que tú escuchas viniendo del Partido Republicano nacional acá en Estados Unidos. O sea, de que te comen perros para abajo. O sea, otras cosas y una retaíla de cosas ofensivas. Entonces, entre esa comunidad con la que yo hablé en Hazleton, cuando hablabas de la migración y la inmigración y de la gente que llega y esto, ellos hablaban y lo entendían ese discurso en términos de lo que pasa en la República Dominicana, donde el presidente Abinader ya está haciendo deportaciones masivas de gente haitiana o gente con raíces haitianas o gente simplemente negra. Entonces, ese es el detalle, que cuando J.D. Vance o Donald Trump dice que en Springfield los haitianos están comiendo los perros, sí hay una gente que está dispuesta a creer eso, y esos son los votantes dominicanos. Hace 2 días, en un rally de Donald Trump que se realizó en Nueva York, en la ciudad donde tú estás, Daniel, se produjo este momento. Subió a la tarima un comediante a favor de Donald Trump y echó un chiste contra los puertorriqueños que cayó muy mal. Ese chiste lo que decía prácticamente es que la isla de Puerto Rico era una isla de basura. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. Digo yo que una cosa es hablar de los haitianos, que no son parte, pues, de la nomenclatura política de Estados Unidos. Al fin y al cabo, Puerto Rico es un estado miembro de la Unión de Estados Americanos. ¿Alguna reflexión que pueda producir este hecho y que afecte las elecciones en materia de cómo van a votar el latino, que no le gustan estos chistes y que le parecen racistas? Sí, hablemos con más detalle. Ayer, domingo, acá en Nueva York, donde yo vivo, en el Madison Square Garden, que es este recinto famoso donde juegan los New York Knicks, donde hay conciertos de Taylor Swift y de grandes actos musicales y artistas. Donald Trump tuvo un rally ayer, una gran... llegaron 20,000 personas, se llenó, y en este evento hubo varios, lo que dicen en inglés como warm-up acts, o sea, los teloneros. Y uno de ellos, entre muchos comentarios y cosas ofensivas que pasaron, uno de estos teloneros, un comediante, hizo lo que él dice que es un chiste, es obviamente bastante ofensivo y racista, y comparó
dijo que Puerto Rico básicamente era una isla de basura en medio del océano. Entonces, tú dirías o pensarías, pues, para una campaña como la de Trump, que está activamente tratando de quitarle votos latinos a Kamala, al Partido Demócrata, donde históricamente han estado, ¿para qué va a decir algo así? O sea, y yo creo que probablemente la campaña hubiera preferido que no hubiera hecho un chiste así, porque, vamos, Nueva York no está en juego, María Jimena. Nueva York va a ser demócrata 100%. Sí, o sea, eso con seguridad. Pero Pensilvania, o sea, el grupo más grande de votantes latinos en Pensilvania son los latinos que viven en Filadelfia y los suburbios. O sea, la campaña de Kamala inmediatamente sacó ese clip, o sea, ese videoclip, y está en redes en todas partes, y te aseguro que lo van a poner en todas partes. En Filadelfia va a estar en la tele mañana y pasado hasta el día de las elecciones, porque si hay algo que los puertorriqueños siempre hacen es defender a su isla, ¿no? Y al quien insulta a la isla corre peligro. Y igual, o sea, acordémonos que Donald Trump fue presidente durante el huracán María, y hay esa escena famosa donde él está como jugando básquet, tirando papel toalla a la gente de San Juan, que estaba viviendo días absolutamente miserables con muy poca ayuda del gobierno federal. Entonces ya hay una bronca allí, y realmente no entiendo por qué hubieran permitido, solo pensando en cuestiones de tácticas y estrategia, cómo van a permitir que alguien insulte a Puerto Rico en un evento tan grande. Después de este incidente del rally en Nueva York, que lleva solo 2 días, se han producido ya muchos movimientos a favor de Kamala dentro del mundo latino en Estados Unidos. El primero fue la salida al ruedo, abiertamente, de Bad Bunny, un músico muy conocido puertorriqueño, quien decidió salir del silencio y puso en su Instagram una historia sobre Kamala Harris, invitando a votar por ella. Le siguieron nombres como J-Lo y Marc Anthony, para no hablar de lo que hizo también el cantante Ricky Martin. Todos ellos salieron a apoyar a Kamala Harris luego de este comentario racista con que votaron en ese momento, votaron a favor del candidato demócrata y no a favor de Donald Trump. Todo esto para demostrar lo difícil y complejo que es el voto latino. Daniel, ¿qué encontraron ustedes en Arizona? ¿Cómo está hoy ese voto latino? ¿Será que esta vez también va a votar demócrata? ¿O ahora ya hay muchos de esos que votaron por Joe Biden con ganas de votar por Donald Trump? Varias cosas. Primero, Arizona ha sido, bueno, por ser un estado fronterizo, como tú mencionas, María Jimena, y por tener una gran cantidad de migrantes que pasan por esa frontera, tiene una mega población latina, más muy joven también. Tuvo un alguacil que se llama Joe Arpaio. Joe Arpaio, en los años comienzos de este siglo, era MAGA antes de MAGA. MAGA es Make America Great Again, el lema de Donald Trump y del Partido Republicano ahora. Antimigrante, tenía estas cárceles en Maricopa County, que es el condado donde está la ciudad de Phoenix, que es la capital, donde tenía cientos de gente indocumentada
en cárceles infrahumanas, condiciones muy miserables, peligrosas, y humillaba a la gente. O sea, su política, y pueden revisar esto, era humillar al inmigrante. Pasaron leyes bastante duras contra los inmigrantes. Entonces, en esa época se deportaron mucha gente, muchísima gente. Yo mismo visité la corte en Pima County, que es el otro condado más grande, y uno iba a la corte y veía estas televisores flat screen inmensas con todos los nombres de la gente que iban a deportar, y tú entrabas, porque uno como periodista podía entrar y sentarse ahí y ver, y deportaban gente, o sea, como quien pasa a pedir un café, o sea, era como que brum, 20 hombres deportados, y literalmente lo veías y pasaban 4 o 5 minutos. Ting, 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 ting. González, Ramírez, Soto, Peláez, todos se van. Era impactante como periodista ver eso. Y bueno, hay una generación de jóvenes, en algunos casos gente que recibió DACA en la época de Obama, que es Deferred Action, es decir, gente que vino de niños sin papeles y que por un programa que les dio Obama se permite que se queden. Y otros que vieron a mucha gente deportada y vieron a Joe Arpaio, vieron todo este escenario anti-inmigrante y se radicalizaron. Esa gente en las últimas elecciones fue clave. Estamos hablando de latinos, jóvenes menores de 30, que fueron claves para que Joe Biden gane el estado de Arizona. Porque ya tenían la mayoría de edad, podían votar, se habían radicalizado en contra del Partido Republicano, que era bastante anti-inmigrante en el estado de Arizona, y lograron esa victoria que fue muy clave para que Joe Biden entre a la Casa Blanca. La pregunta al millón, como tú mencionas, es si es que 4 años después esa gente va a seguirla, ¿no? Si va a mantenerse en el lado demócrata, o si el fervor ya pasó. Yo no te podría decir cuál es la respuesta a esa pregunta, pero seguramente hay mucha gente en la campaña de Kamala que se está preguntando lo mismo y que no está durmiendo en estos días pensando qué va a pasar con esa generación de latinos que fue tan importante para que gane Biden hace 4 años. Daniel, pero tu feeling es que en Arizona, ¿qué va a pasar? Que muchos de los latinos que votaron hace 4 años por Joe Biden, movidos por el tema económico, ¿se están corriendo a la derecha? Yo soy casi genéticamente incapaz de sentir optimismo, entonces yo no sé, realmente yo no estoy aquí para dar para predicciones. Yo siento que hay un cambio en la retórica que se usa para hablar de inmigrantes en este país. Entonces, miremos el caso de Rubén Gallego. Él es demócrata, se está lanzando al Senado en Arizona contra Kari Lake, que es le dicen la princesa maga, es una ex conductora de un noticiero, y es súper maga, súper pro-Trump. Entonces, probablemente Gallego va a ganar este puesto en el Senado. Todas las encuestas parecen indicar que va a ganar, y posiblemente hasta ganar bien. Pero ¿qué ha hecho él? Él, cuando era representante, él era mucho más progresista en términos de este tema de la migración, mucho más. Y ahora que se está lanzando Senado en otro ambiente y otro momento político, se ha ido bastante al centro hasta la derecha. Digamos que y se ve a nivel nacional, la propuesta del Partido Demócrata para lidiar con el tema de la frontera se parece mucho a un plan republicano. Y eso simplemente es una respuesta, yo creo, al sentimiento nacional que ha tenido tanto impacto este discurso republicano, que los inmigrantes son malos, que Trump viene diciendo desde que comenzó y se metió en la política en el 2015.
Ustedes también se fueron a Carolina del Norte, al sur, y me pregunto por qué lo hicieron. Tengo entendido que allí hay una congregación grande de evangélicos, que es un grupo religioso que ha ido en aumento en América Latina. Casos como el triunfo de Bolsonaro se le debe precisamente al poder que los evangélicos han empezado a tener en esas sociedades. Sucede en el Perú, sucede en Ecuador y está empezando a suceder en Colombia. Y este crecimiento de estos evangélicos también se ha producido en Estados Unidos con la migración. Y uno de esos estados donde hay presencia de latinos evangélicos es Carolina del Norte. Y hasta allá fue el péndulo de Radio Ambulante. Daniel, ¿qué encontraron allá? Allí en ese episodio que sale este jueves, nos fuimos a conocer un poco la comunidad de evangélicos, porque los evangélicos latinos también es un segmento bastante importante, y muchos, por razones religiosas, por creencias, sobre todo por temas del aborto, van a votar republicano, ¿no? O sea, digamos, si tú eres partidario de Donald Trump, tú podrías decir que uno de los logros de la primera gestión de Donald Trump fue instalar 3 jueces en la Corte Suprema, que finalmente fueron los que volaron el derecho al aborto en Estados Unidos. Entonces, los evangélicos le tienen, o sea, yo lo escuché también en Pensilvania, ¿no? O sea, mucha gente evangélica le agradece eso a Donald Trump, ¿no? Entonces, lo que encontramos en Carolina del Norte a mí me pareció interesante. Es un poco la contraparte de ese discurso que es que todos los evangélicos son republicanos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y es importante recordar, en estados como North Carolina, sobre todo en la región del sur de Estados Unidos, hay una historia y una tradición muy importante de activismo, de justicia social y de religión que van de la mano. O sea, tú lo ves en los comienzos del movimiento para los derechos civiles de los afroamericanos, de Martin Luther King, de esta época donde las iglesias fueron fundamentales para reclamar sus derechos, reclamar mejor tratamiento de las autoridades, llevar gente de la comunidad afroamericana a las urnas y convertir su presencia en poder político, que lo lograron en muchos casos. Entonces, siempre ha habido esa tradición. Ahora, ¿qué pasa con los latinos? Pues también. O sea, en North Carolina es donde donde hubo en la época, bueno, hace como 10 años, 15 años, muchísimos refugios. O sea, gente indocumentada que iban a deportar, que se metían dentro de las iglesias para vivir, porque usaban las iglesias como santuarios. Entonces, eso no pasa porque de la nada, eso pasa porque hay muchas de estas iglesias y estas comunidades religiosas que creen en el evangelio, que dice que al inmigrante hay que tratarlo bien, al pobre hay que tratarlo bien, o sea, como que viven sus creencias y sus principios de manera muy sentida. O sea, como que no es solo un decir, ellos viven sus principios. Entonces, iglesias que se abrieron las puertas, crearon casas dentro de las iglesias para que la gente indocumentada pueda vivir. Y esas mismas iglesias ahora escuchan la retórica de Donald Trump y del Partido Republicano y la retórica MAGA y la reacción es, bueno, nosotros podemos estar en desacuerdo con el Partido Demócrata en ciertos temas sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo sentimos que el Partido Republicano que representa a Donald Trump es demasiado cruel, demasiado racista en su retórica y tenemos que tomar una decisión y toman el partido de que vamos a votar por Kamala. Entonces, y encontramos una iglesia y una comunidad así, y las encuestas dicen que está mucho más dividido entre los evangélicos de lo que uno pensaría, de lo que yo pensaba
O sea, la verdad, a mí me sorprendió ver las encuestas. Los evangélicos están mucho más peleados. No es 70-80% republicano. Al contrario, es como 53, 52. O sea, no es que arrasan dentro de esta comunidad. Y entre los latinos también. Entonces, eso me pareció interesante, sorprendente y algo que se ha cubierto muy poco. No es la narrativa que uno escucha todos los días sobre los latinos evangélicos, para nada. Finalmente, Daniel, una de las preocupaciones que tenemos todos los que queremos la democracia en Estados Unidos y la admiramos es lo que puede pasar si gana por escaso margen de votos Kamala Harris. Y lo digo pues porque Donald Trump trae un discurso negacionista desde tiempo atrás. Hasta hoy no reconoce el triunfo de Joe Biden de hace 4 años. Y lo más probable es que vuelva a suceder lo mismo, con el agravante de que pues ya son 4 años más de negacionismo. ¿Qué crees que va a pasar si eso sucede? Eso es una gran preocupación. O sea, yo creo que todo parece indicar que si Trump pierde, sea por cualquier margen, va a negar el resultado, va a fomentar la violencia, que ya lo ha hecho. Tiene un ejército de abogados que ya están preparando sus ataques al sistema democrático, sembrando dudas en cada comunidad, utilizando desinformación. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que eso es lo que va a hacer Trump. De que existe la posibilidad de violencia después de esta votación, cuando salgan los resultados, sobre todo si gana Kamala, como tú dices, sería por muy poco. Sí existe la posibilidad de violencia. Obviamente también violencia del otro lado, de anti-republicana, pero creo que la que realmente preocupa es la otra, ¿no? Yo estoy bien preocupado por esa posibilidad. Es evidente, Daniel, que una de las cosas que ustedes descubrieron es que el voto latino es heterogéneo, que no se puede hablar de un voto latino, de que los latinos todos sean o republicanos, o todos sean demócratas, o todos sean católicos, porque mira lo que ustedes han encontrado. Bueno, no hay un voto latino, eso está claro. O sea, hay millones de votos latinos, hay muchas comunidades, o sea, las comunidades chicanas de Los Ángeles que tienen generaciones, que son principalmente angloparlantes, por ejemplo, son latinos, pero son muy diferentes a los venezolanos de Miami que llegaron hace 1 año, o 2 años, o 3 años, o 5 años. Los puertorriqueños de Nueva York son diferentes a los salvadoreños de Carolina del Norte, ¿no? Esa diversidad creo que, bueno, ya se está comenzando a entender, pero lo que quisimos hacer con el péndulo era realmente profundizar en eso. Profundizar en tratar de entender este universo de posibilidades dentro de este rubro tan grande y tan amplio que se llama el voto latino. Si gana Donald Trump, es muy posible que el voto latino puede ser decisivo en ciertos estados, seguro, ¿no? Pero como mencioné, o sea, en Pensilvania, por ejemplo, la decisión de quién gana puede llegar a ser como muy influyente. El voto dominicano en el cinturón latino, el voto puertorriqueño en Filadelfia, Pittsburgh, y eso puede ser clave. Y dicen que, por ejemplo, el que gana Pensilvania tiene muy grandes oportunidades de ganar la Casa Blanca. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. Sabemos que el voto latino, que los latinos en toda su diversidad van a tener un impacto muy grande en estas elecciones, y por lo tanto quiero invitar a todos a que escuchen el podcast. Si busquen Radio Ambulante Series, van a radioambulante.org, van a poder encontrar el enlace.
porque creo que lo que hemos tratado de hacer no es predecir quién va a ganar, pero tratar de entender quiénes son estos latinos que pueden tener tanta influencia en el resultado el próximo 5 de noviembre. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.